Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si crees que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Soy Julio César y me acompaña mi gran amigo Jonathan, mi colega en la misión. Juntos queremos invitarte a ser parte de este proyecto de la Conferencia de Carolina, dedicado a brindar herramientas que faciliten la importante labor de ustedes, los maestros de escuela sabática. Estamos listos para poner las bases de un nuevo trimestre. Así es, Julio César. Un saludo a todos los maestros que nos escuchan. En Líderes de la Lección siempre decimos que para enseñar el carácter de Cristo, primero debemos permitir que ese carácter se forme en nosotros. La primera lección de este trimestre es una reflexión bastante punzante. Básicamente su autora, la doctora Nina Atchison, nos encara con la pregunta ¿cómo está tu termómetro espiritual? La lección promete sacudirnos de la rutina y recordarnos por qué estamos aquí. Julio César, ¿por qué no le cuentas a la audiencia sobre la metodología que vamos a seguir en este programa y nuestra propuesta para que los maestros dirijan sus clases? Por supuesto. Algunos ya están familiarizados con el formato que usaba hace unos años atrás para dar la lección. Pues esa idea la elevamos a la 10ª potencia y le traemos la versión 2.0. La he llamado el método Z. Y aprovecho para darte las gracias, Jonathan, por tus valiosas sugerencias. Para que nuestra audiencia pueda beneficiarse de una explicación más detallada, los invito a ver el episodio 0 en este canal. Pero a grandes rasgos, este método se llama así porque es un acróstico en el que cada letra es la inicial del nombre de las 4 etapas en que tú podrás conducir el repaso de la lección en 30 minutos. ¿Me permites compartir el nombre de las etapas? Definitivamente, adelante. El método Z equivale a conecta, examina, traduce y acciona. Muy bien, pero le faltó expresión corporal. ¿Qué tal si la hacemos como lo ensayamos? Claro. ¿Listo? Listo. Conecta, examina, traduce y acciona. Creo que los maestros que nos están viendo están suficientemente motivados para ver el episodio 0. De paso, suena bastante interesante este nombre, ¿verdad? Por favor, busquen en la descripción del video o en la tarjeta que aparece en cualquier momento un enlace a este episodio explicativo. Les aseguro que valdrá la pena cada segundo de esa información. Pero entremos de lleno a nuestra primera fase, conecta. Siendo que esta es la primera lección del trimestre, vas a tener mucho a tu favor para iniciar la clase. Además, Conecta está diseñada para 2 cosas. Introducir la lección mientras haces clic con tu clase, mostrando por qué esta lección es importante para cada uno de tus alumnos. Es clave recordar que esta fase no debe durar más de 1 minuto. He aprendido que hay varias formas de empezar una lección. Pero la más eficiente para un repaso de escuela sabática, por ser rápida y provocadora, es hacer una pregunta que active el engranaje mental, mientras deja ver vislumbres de la importancia del tema del que se va a hablar. Yo recomendaría la clase diciendo que comience con algo así. El repaso de hoy te permitirá obtener las herramientas principales para pasar de una religión de rutina a una relación vibrante. ¿Te has preguntado cómo es que tu relación con Dios lo afecta todo, desde tu hogar hasta tus finanzas? Es clave aquí que no des tiempo a que la pregunta introductoria se responda. Está diseñada para activar el pensamiento reflexivo. Tu propuesta de introducción es clave, Julio César, porque a veces pensamos que nuestra vida espiritual está separada de nuestra vida diaria. Pero la lección de esta semana es clave. Tu relación con Dios impacta tu matrimonio, tu paternidad, tus amistades, tus decisiones financieras y hasta cómo usas tu tiempo libre. Exacto. Conecta está indicando que esta lección es importante porque nos invita a dejar de correr la carrera cristiana como si fuera una competencia de velocidad y nos anima a entenderla como una maratón espiritual. Pues bien, no corremos solos.
Tenemos un entrenador personal, el Espíritu Santo, que nos fortalece mientras fijamos nuestra mirada en Jesús. Si no nos evaluamos, podemos estar corriendo con mucha fuerza, pero en la dirección equivocada. Por eso hoy vamos a detenernos para revisar nuestro corazón. Me gusta tu analogía porque yo sé de correr maratones. Pero pasemos a la segunda parte, examina. Entramos en la sección de estudio profundo, examina. Invita a los maestros a resaltar 3 puntos de los más importantes de la lección, pero no en términos de teología o doctrina, sino de formación del carácter. Todo maestro de escuela sabática debe buscar la transformación por encima de la información. Eso que acabas de decir me parece muy poderoso. Porque la mayoría de veces los maestros nos enfocamos en dar conocimiento teórico, pero no en brindar herramientas para ser semejantes a Cristo. Pero dime una cosa, ¿cómo podemos ser de este tipo de maestros? Lo primero es olvidarnos de acaparar la clase con nuestros comentarios y mentalizarnos en que nuestra labor es formular preguntas que estimulen la participación. Lo segundo es escoger 3 enseñanzas clave de la lección que ayuden a los alumnos a edificar su carácter con los valores del reino de los cielos. Así que, como maestros, convertimos esos 3 conceptos en preguntas abiertas que se respondan con textos bíblicos sencillos y dejamos que la clase participe con libertad, monitoreando que no nos pasemos de 15 minutos. Me gustaría hacer la prueba. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cómo describe Jesús nuestra condición espiritual y por qué nuestra propia percepción suele ser tan errónea? La respuesta está en Apocalipsis 3, 14 al 17. El concepto detrás de esta pregunta lo podríamos llamar el diagnóstico del testigo fiel. A mí me parece sencillamente toda una genialidad. Has encontrado un concepto que definitivamente apunta a la transformación del carácter y lo has convertido en una pregunta fácil de responder, pero que a su vez lleva a la clase a evaluar su vida espiritual desde la perspectiva de Cristo y no la propia. Además, tengo la certeza de que a partir de la lectura de esta cita, los alumnos tendrán mucho que compartir, haciendo la clase muy participativa. Y es importante afirmar que Jesús, el testigo fiel, nos dice que somos tibios. Lo irónico, como menciona la Escritura y la lección, es que nosotros nos sentimos ricos y pensamos que no necesitamos nada, cuando en realidad somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es una ceguera espiritual donde nuestra confianza propia produce orgullo y falta de humildad. Y atención con esto, maestros. Para que no quede entre los alumnos un clima de fracaso, cierren este punto diciendo que Jesús nos amonesta precisamente porque nos ama. Correcto. Por eso no quiere dejarnos con nuestra actitud deficiente, sino que desea una relación mucho más sólida con nosotros. Julio César, ¿crees que esto nos abre la puerta de manera orgánica a un segundo punto? Claro que sí. Ya que la lección es una evaluación basada en lo que Dios tiene que decirnos, debemos hablar de la provisión de la gracia. Te invito a que le preguntes a tus alumnos, ¿qué nos aconseja Dios comprar para sanar nuestra condición? ¿Y qué representa cada elemento? E inmediatamente invitamos a alguien a leer Apocalipsis 3:18. Dios nos invita allí a un trueque generoso. Oro refinado, una fe pura que obra por amor. Vestiduras blancas, la justicia de Cristo, su carácter perfecto cubriendo nuestra desnudez. Colirio, para que el Espíritu Santo nos devuelva la visión espiritual y percibamos nuestra verdadera necesidad. Es fascinante que Dios no acepta oro barato o amalgamas de justicia propia. Él nos ofrece lo que no podemos adquirir por nosotros mismos para que nuestra vida sea transformada de raíz. Creo, querido maestro, que tus alumnos van a enriquecer esta parte del repaso con sus respuestas y a medida que opinen las verdades de la palabra de Dios, van a hacer un poderoso efecto en su carácter. Finalmente, maestros, tenemos el tercer interrogante que abriría la puerta para el punto final de la sección Examina, al que podríamos denominar el secreto de la savia.
Y una buena pregunta podría ser, ¿cuál es el proceso vital para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros? Y cita Juan 15 del 1 al 5 para que alguien lo lea. Jonathan, estoy seguro que la clase llegará a la conclusión de que la clave es permanecer en Cristo. La lección usa la metáfora de la savia. Así como las raíces absorben el agua y la savia fluye por el tronco iniciando el crecimiento, el Espíritu Santo debe fluir en nosotros diariamente. En otras palabras, sin esta savia no hay el fruto del que nos habla Gálatas 5. Permanecer en Cristo significa una recepción constante de su Espíritu. No es fingir que estamos conectados, es una entrega sin reserva a su servicio, permitiendo que su vida se una a la nuestra. Y eso nos lleva a la tercera etapa de nuestro repaso, traduce. En Líderes de la Lección, queremos que tus alumnos salgan de la clase con una pequeña práctica de cómo traducir lo aprendido al campo de la vida cotidiana. Para eso te aconsejo que plantees algunos escenarios que ellos puedan resolver individualmente o en grupo. Consideren estos 3 que Jonathan y yo les vamos a proponer. Imagina que cierto hermano de la iglesia cree que por conocer las principales profecías de Daniel y Apocalipsis y por tener muchos años en el Evangelio, eso automáticamente lo convierte en una persona espiritual. Sin embargo, su comportamiento deja mucho que desear. Es rudo en su trato con los demás, es desafiante en las juntas e intolerante con los jóvenes. Basándonos en Apocalipsis 3, 14 al 17, ¿cómo le explicarías a un recién bautizado la existencia de este tipo de comportamiento dentro de la iglesia? ¡Wow! ¿Qué escenario más desafiante nos has planteado, Jonathan? Ahora, permíteme proponer el segundo. Supongan que alguien de la clase dice, siento que Dios ya se cansó de mí porque vivo cayendo en el mismo pecado. De acuerdo con lo que aprendimos en Apocalipsis 3:20 sobre la provisión de la gracia, ¿cómo lo ayudarías a salir de su desánimo? Sin duda, la imagen de Jesús llamando pacientemente a la puerta es poderosa. No irrumpe, pero ofrece justicia para cubrir su desnudez si es que esa persona decide abrir su corazón. Pero quiero proponer un tercer escenario para resolver. Una joven siente que la religión es solo prácticas externas sin sentido. ¿Cómo te ayudaría a edificarla? La enseñanza de la savia que obtuvimos en Juan 11. Con certeza, hablarle de lo que el Señor nos dice en ese texto en cuanto a permanecer en Él, le indicará que el problema no es la iglesia, sino la falta de conexión vital con la vid. Personalmente, yo le haría una invitación a que pida al Espíritu Santo cada mañana para que la savia vuelva a fluir. Pero lleguemos a la fase final del método Z, acciona. Esta fase consiste en dejar a la clase un desafío. Con esto se responde a la pregunta, ¿qué haré esta semana con lo que aprendí? Maestros, esto parece muy simple, pero en realidad es algo muy poderoso y deberías tomarte un par de minutos el sábado siguiente al inicio del repaso para que al menos uno de tus alumnos hable al respecto. Julio César, ¿qué desafío le harías tú a la clase? Yo les propondría que por una semana llevaran un diario de la voz de Dios. Que cada noche antes de dormir identifiquen un momento del día donde oyeron a Jesús llamar a la puerta de su corazón o donde vieron su mano obrando en un acontecimiento concreto. Después de escribir acerca de eso en el diario, los animaría a hacer una oración de entrega en la que pidan la savia del Espíritu para el día siguiente. Bueno, maestros, ha sido un placer compartir estas herramientas con ustedes. Recuerden que Jesús nos ama tanto que no nos dejará seguir siendo tibios si le permitimos entrar en nuestro corazón. Y no se olviden de seguirnos en YouTube, iTunes, Pandora o el canal de Roku de la Conferencia de las Carolinas. Gracias a todos por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Vayan y enseñen con el poder de la savia del Espíritu. Abrazos y hasta el próximo episodio. Bendiciones para todos. Chao, chao. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 2, Conociendo a Dios.
Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la lección. Instruimos la mente para transformar el carácter.